Hola, hoy vamos a entrarle a un tema pues fundamental para entender cómo funciona la política, ¿no? Esta conexión entre el tipo de gobierno que tienes, si es presidencial o parlamentario, las reglas para elegir a la gente que te representa, o sea, el sistema electoral, y luego cómo se organizan los partidos. Suena medio a clase de civismo, lo sé, pero la pregunta de fondo es, ¿de verdad importan tanto estas reglas? ¿Cuánto influyen realmente en que un país sea estable, gobernable, en que una democracia funcione bien? Sobre todo, en momentos de cambio fuerte, como una transición. Sí, es una pregunta clave, la verdad. Y para explorarla, nos vamos a apoyar mucho en las ideas de un politólogo importante, Dieter Nolen. Él es un referente en esto de comparar instituciones políticas y le ha echado mucho ojo a América Latina. Vamos a usar una compilación de conferencias suyas donde justo analiza esta relación. Perfecto. Entonces digamos que nuestra misión hoy es meternos a fondo en esa perspectiva de Nolan, la que él llama histórico-empírica, sobre esta, como trilogía de instituciones, gobierno, elecciones y partidos. Queremos entender por qué él como que desconfía de eso de buscar el mejor sistema para todos o de basarse nomás en números, y qué propone él en cambio. Exacto. Y vamos a tocar debates clásicos, como este de si es mejor presidencialismo o parlamentarismo para América Latina. Y también cosas más nuevas, como esta onda de los sistemas electorales que ahora combinan lógicas distintas. El chiste es entender no solo qué son, sino por qué se eligen unas u otros y qué efectos tienen, pero siempre viendo el contexto de cada lugar. Ese es el punto clave de Nolan. Va, pues arranquemos con esa trilogía: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos. Mencionas que Noglen habla de una asimetría interesante entre ellos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que no son, digamos, piezas iguales en el tablero. O sea, no las puedes mover igual. La forma de gobierno, si eres presidencial o parlamentario, y el sistema electoral, mayoritario, proporcional, mixto, lo que sea, son decisiones institucionales más directas. Se pueden cambiar. Con más o menos bronca, pero se cambian, con una ley y una reforma a la Constitución. Ok, son como las reglas escritas del juego que se pueden, pues sí, reescribir. ¿Y el sistema de partidos? Ahí está lo diferente. Ahí está la simetría, exacto. El sistema de partidos es otra cosa. Por un lado, sí, claro que depende de esas reglas que pongas, pero al mismo tiempo está súper influido por la historia del país, por cómo está la sociedad, por los pleitos, las divisiones que hay, factores que no cambias con una firma, ¿no? Y a la vez, fíjate, el sistema de partidos actúa como una fuerza independiente. O sea, influye en cómo funcionan las otras reglas, cómo se portan los políticos, si el gobierno puede hacer cosas o no. Entiendo. O sea, no basta diseñar un sistema electoral que en teoría fomente dos partidos grandes si la sociedad está fragmentada en un montón de identidades o intereses muy arraigados. Esas fuerzas van a encontrar cómo salir, ¿no? Justamente. Para Noelen, el sistema de partidos es como un nexo, como un puente que conecta lo estructural, lo histórico, con lo puramente institucional. Ignorar esa conexión, pensar que puedes agarrar un modelo de otro país, plantarlo aquí y va a funcionar igualito, pues es uno de los grandes errores cuando se intenta diseñar instituciones. Y esa crítica a la ingeniería institucional nos lleva a cómo ve Nolan el estudio de estas cosas, a diferencia de otras formas de verlo. Mencionaste el enfoque normativo. Sí, el enfoque normativo es ese que anda buscando el mejor sistema, el best system, como dicen, muchas veces de forma muy abstracta, universal. Piensa en el famoso debate que empezó Juan Linz, que decía que el parlamentarismo era casi por naturaleza superior al presidencialismo para que la democracia fuera estable. Un enfoque que busca relaciones de causa-efecto muy directas, ¿no? Como si pones sistema X, te sale resultado Y. Y que usa mucho el argumento de ¿qué hubiera pasado si? Como el ejemplo clásico de Chile en los 70. Si hubiera sido parlamentario, no habría habido golpe. Exacto. Nolan critica esa simpleza y el uso de esos contrafácticos que son imposibles de probar, y también se aleja del enfoque que solo ve números, el empírico estadístico, que busca patrones en bases de datos enormes. Es útil, sí, pero a veces simplifica demasiado o se pierde el contexto político, lo que no se mide fácil. Entonces, ¿qué propone el enfoque histórico-empírico de Nolan? ¿Cuál es la carnita del asunto? La esencia es la contingencia.
La idea de que las instituciones no tienen efectos fijos universales. Su funcionamiento, si son adecuadas o no, depende totalmente del contexto histórico, social, político en el que están. No hay recetas mágicas. Reconoce la complejidad, las muchas causas, que la política no es, pues, una ciencia exacta. Totalmente. Por eso usa un método más inductivo. Parte de los casos reales y comparativo. No busca leyes universales, sino teorías de alcance medio, que explican cosas en contextos parecidos. Y algo súper importante, se fija muchísimo en las variantes concretas de los sistemas, no en los tipos ideales puros. Eso es clave. O sea, no es lo mismo el presidencialismo de Estados Unidos que el de México o el de Brasil, aunque les pongamos la misma etiqueta. Para nada. Nolen analiza esas diferencias. Hay presidencialismos más fuertes, otros más débiles, unos donde el Congreso pinta más, otros menos, algunos que en la práctica casi parecen parlamentarios. Igual con el parlamentarismo. Compara el sistema alemán de la posguerra, que lo corrigieron para hacerlo más estable, con otros modelos. Las variantes importan, y un montón. Entendido. A ver, apliquemos esta forma de ver las cosas al debate presidencialismo versus parlamentarismo en América Latina. La visión de Nolen parece que va un poco en contra de la idea de que el presidencialismo es la causa principal de todos los males de la región. Sí, su postura es más matizada. No niega que el presidencialismo latinoamericano muchas veces tiene problemas para funcionar bien, riesgos de que el presidente y el Congreso se bloqueen, mucho personalismo, etc. Pero sí cuestiona que sea el único culpable o el principal de la inestabilidad o de que las democracias se rompan. O sea, le baja un poco el peso a la variable institucional frente a otras cosas. Correcto. Señala factores no institucionales que son potentísimos. Crisis económicas brutales, desigualdades sociales enormes, polarización política al extremo, la historia de los militares metiéndose, un Estado de Derecho débil. Y también, algo crucial, cómo se comportan los actores políticos, si están dispuestos a cooperar o nomás a pelearse. Además, recuerda el arraigo que tiene el presidencialismo aquí. No es algo que elegimos ayer, viene desde las independencias. Exacto. Tiene una legitimidad histórica, cultural, que no puedes nomás borrar. Cambiarlo por un parlamentarismo importado, sería una cirugía mayor y quién sabe si saldría bien. Nolen también critica esa comparación medio tramposa. Se suelen comparar los presidencialismos reales de América Latina, con todos sus defectos y problemas, contra parlamentarismos idealizados de Europa de la posguerra, olvidando que antes, en la misma Europa, hubo muchos fracasos parlamentarios. La analogía que decíamos, ¿no? Comparar la pera real, toda golpeada, contra la manzana perfecta de catálogo. Esa mera. Para Nolen, para entender un presidencialismo, tienes que ver cómo juega con la relación entre el Estado y la sociedad, clientelismo, corporativismo, esas cosas. ¿Qué tan fuertes son de verdad los partidos y el Congreso? Y sobre todo, las estrategias y decisiones de las élites políticas. El ejemplo de Chile parece que ilustra muy bien esto del contexto y cómo se portan los actores. Perfectamente. Bajo un mismo diseño presidencial básico, con cambios claro, Chile vivió una polarización brutal y un quiebre en los 70s. Y luego, después de la dictadura, tuvo un periodo de más estabilidad basado en coaliciones, en acuerdos entre las élites. Y eso a pesar de tener una constitución que incluso le daba más poder al presidente en algunas cosas. El comportamiento de los actores marcó una diferencia gigantesca dentro de un marco institucional parecido. Muy interesante cómo el contexto, pues sí, redefine cómo funcionan las reglas. Pasemos a los sistemas electorales. Nolen también desafía las ideas comunes aquí, ¿verdad? Totalmente. Critica esa visión simplista del debate clásico entre sistemas mayoritarios, como el inglés o el gringo, ese de el que gana se lleva todo en cada distrito, y los sistemas proporcionales, que buscan que los escaños reflejen más fielmente los porcentajes de votos. La idea común es que los primeros crean bipartidismo y estabilidad, y los segundos multipartidismo y posible inestabilidad. El sentido común de la ciencia política que a veces repetimos sin pensarle mucho. Exacto. Nolen muestra con ejemplos cómo esa relación no es automática, ni de chiste. El mismo sistema de mayoría simple en distritos uninominales ha dado resultados muy distintos. Bipartidista en Reino Unido, sí, pero históricamente ha sido más multipartidista y hasta más proporcional en lugares como Pakistán o India.
El contexto pesa más que la regla solita. Incluso da el ejemplo de Rusia en los 90, donde un sistema mixto generó más fragmentación en la parte que era mayoritaria que en la proporcional. Sí, un resultado que va totalmente en contra de la lógica si sigues esas leyes simplistas. Y esto lo lleva a notar la tendencia dominante, sobre todo desde la tercera ola de democratización para acá, la adopción de sistemas combinados o mixtos. Sistemas que intentan de alguna forma, pues, quedarse con lo bueno de los dos mundos. Nolan identifica tres tipos principales. ¿Cuáles son? El primero es la representación proporcional personalizada, o RPP. Aquí fíjate, sí se eligen diputados en distritos individuales, lo que da un vínculo más personal. Pero el número total de escaños que le toca a cada partido se decide por su porcentaje de voto a nivel nacional, generalmente con un segundo voto por partido. Los escaños que ganaste en los distritos cuentan para esa cuota total. El chiste es combinar la representación personal con la proporcionalidad general. Es el modelo alemán, el de Nueva Zelanda y se usó en Bolivia también. Entendido. Busca el vínculo personal, pero también la justicia global de votos e escaños. ¿Qué otra forma hay? Luego está el sistema segmentado o también llamado paralelo. Aquí es más sencillo, digamos. Una parte del Parlamento se elige con un método, normalmente mayoritario en distritos, y otra parte se elige con otro método, usualmente proporcional con listas de partido. Y los resultados de cada segmento son independientes, no se mezclan ni se compensan. Es como tener dos elecciones separadas al mismo tiempo para la misma Cámara. México, Japón, Rusia han usado variantes de este tipo. Y el tercero busca específicamente corregir los desbalances que crea el otro sistema. Ese es el sistema proporcional compensatorio. Su meta principal es usar los escaños que se eligen por lista proporcional para compensar la desproporción que muchas veces generan los distritos donde gana uno solo. Se busca que al final la composición del Parlamento se parezca lo más posible al voto popular nacional. Hungría o Italia después del 93 son ejemplos. ¿Y por qué esta moda de los sistemas combinados? ¿Qué buscan los países cuando los adoptan? Las razones son variadas, la verdad. A veces es una reacción a crisis políticas que le echan la culpa al sistema anterior, como pasó en Italia o Japón. Otras veces responde a nuevas demandas de la sociedad, de que haya más representación, más inclusión, como en Nueva Zelanda. Y muy seguido, sobre todo cuando hay transiciones, son el resultado de negociaciones, de compromisos entre fuerzas políticas que tienen intereses distintos. Pasa mucho en Europa del Este o en México mismo. Son como soluciones prácticas a problemas concretos o a cómo quedó el balance de poder. Ahora, para evaluar si un sistema electoral, sea el que sea, funciona bien o no, Nolan propone 5 criterios. No es nada más si es proporcional o mayoritario. Exacto, propone verlo desde varios ángulos. Los criterios son: 1. Representación, o sea, refleja bien la diversidad de opiniones e intereses. Incluye a minorías. Es justo el reparto de escaños según los votos. 2. Concentración o efectividad. Ayuda a formar gobiernos estables que puedan tomar decisiones. Evita que todo se paralice por demasiados partidos chiquitos. Ayuda a la gobernabilidad, pues. 3. Participación. Le permite al votante elegir personas además de partidos. Crea un vínculo entre el elector y el elegido. 4. Transparencia. El sistema se entiende fácil. Lo pueden manejar bien las autoridades. Genera confianza o confusión. Y 5. Legitimidad. ¿Hubo acuerdo cuando se creó? ¿Lo aceptan los políticos y la sociedad en general? ¿Tiene respaldo histórico o es un acuerdo nuevo? Y aquí viene el dilema, ¿no? Parece bien difícil maximizar todos esos criterios al mismo tiempo. Si mejoras uno, chance empeoras otro. Ese es el punto central. El famoso trade-off, el intercambio. No existe el sistema perfecto que sea súper representativo, que cree gobiernos superestables, que sea muy participativo, transparente al máximo y aceptado por todos. Siempre hay que elegir qué se prioriza. Si buscas más representación, a lo mejor tienes menos gobernabilidad. Si buscas más concentración de poder, chance sacrificas pluralismo. Y los sistemas combinados entonces serían como un intento de encontrar un punto medio, ¿no? Un equilibrio entre estas tensiones. Correcto. No buscan ser lo mejor en un solo criterio, sino ser, digamos, subóptimos pero más completos. Buscan un balance razonable, aunque sea imperfecto, entre las distintas cosas que se le piden a un sistema electoral en las democracias complejas de hoy. Muy claro.
Ahora, cambiemos un poco el enfoque. ¿Cómo se eligen estos sistemas durante las transiciones a la democracia? Aquí Nolan los ve más como el resultado de procesos políticos, no tanto como la causa de algo. Exacto. Aquí el sistema electoral es la variable dependiente. La pregunta es, ¿por qué se eligió ese sistema en ese momento? Y Nolan ve patrones regionales interesantes. Por ejemplo, ¿en España la transición fue clave para eso? Sí, la adopción de la representación proporcional, la RP, en España fue una decisión negociada crucial por ahí de 1976-77. Fue una concesión del gobierno reformista de Adolfo Suárez a la oposición democrática, y esa elección temprana por la RP se considera importantísima para la estabilidad que vino después. Y en América Latina, ¿cuál fue el patrón más común después de las dictaduras? Según Nolan, lo que más se dio fue la restauración. O sea, simplemente regresar al sistema electoral que había antes del régimen autoritario. Uruguay volviendo a su complicado sistema de lemas es un caso típico. Hay excepciones, claro, como Chile con el sistema binomial que impuso Pinochet o México con sus reformas poquito a poquito hacia un sistema segmentado. ¿Y a qué se debe esa tendencia a restaurar en Latinoamérica? Nolan sugiere que el presidencialismo influye, porque quizá le da menos peso al Parlamento en la percepción general, y también una cultura política menos clavada en el diseño institucional fino. Sí, esos son factores que menciona. Y lo contrasta con Europa Occidental después de la guerra, donde hubo más aprendizaje histórico, más institucionalismo. Alemania cambió su sistema a propósito para no repetir los errores de la República de Weimar, o con Europa Oriental después del 89. ¿Qué pasó en Europa Oriental? Ahí la elección del sistema parece que dependió mucho de cómo fue la caída del comunismo, ¿no? Exactamente. Nolan, usando la clasificación de transiciones de Huntington, muestra que el tipo de transición influyó un montón. Si fue una transformación, o sea, dirigida desde arriba por los mismos del régimen anterior, tendieron a sistemas mayoritarios o mixtos que los favorecían. Si fue un reemplazo, una ruptura donde la oposición tomó el control, se inclinaron más por la proporcionalidad pura. Y si fue un transplazamiento, o sea, una negociación entre las élites viejas y las nuevas, pues los sistemas combinados fueron la solución de compromiso más común. O sea, ¿el sistema electoral fue casi como una foto del equilibrio de poder en ese momento clave, fundacional? En gran medida, sí. No se pusieron a copiar modelos de otros lados, sino que negociaron, innovaron, a veces creando sistemas medio raros o criticados, pero que respondían a su realidad política de ese instante. Y un punto importante que recalca Nolan: esos sistemas que se eligen en la transición tienden a durar mucho tiempo, lo que subraya lo crucial que es esa decisión inicial. Un recorrido fascinante, la verdad, por esta complejidad de las reglas y su contexto. Si tuvieras que resumir el mensaje central de Nolan que hemos platicado, ¿cuál sería? Pues que para entender las instituciones políticas, gobierno, elecciones, partidos, hay que dejar de buscar la receta mágica universal y ponerle mucha atención al contexto histórico, social, cultural de cada lugar. El enfoque histórico empírico valora la complejidad, las interacciones, las variantes específicas. Las instituciones importan, sí, pero cómo importan depende de dónde y cuándo. Y esta tendencia hacia los sistemas electorales combinados es como una prueba de esa necesidad de adaptarse a contextos complejos y de tratar de balancear demandas múltiples que a veces hasta se contradicen. Precisamente. Es un reflejo del intento por lograr equilibrios prácticos entre representación, gobernabilidad, participación, transparencia y legitimidad, sabiendo que no hay soluciones perfectas. ¿Qué puede llevarse quien nos escucha de esta charla? Pues ojalá que una perspectiva más crítica, más matizada sobre las instituciones, herramientas para analizar mejor los debates sobre reformas políticas, para entender por qué esas soluciones que suenan ideales en un pizarrón muchas veces no son viables o no funcionan como se espera en la vida real, como una vacuna contra el simplismo en el análisis político, digamos. Excelente. Y, para cerrar, dejemos una reflexión final, basada en esa cita de Nogel que mencionas. Él dice algo como que lo distintivo de la política es su carácter humano e histórico, y por tanto, cambiante, y que las instituciones no son meras excelencias académicas. Exacto, esa mera. Entonces, si las instituciones están tan metidas en la historia, en la cultura, en las luchas de poder de cada lugar,
¿Cuál es el verdadero margen que tenemos para la ingeniería institucional? ¿Cuánto se puede lograr realmente diseñando reglas perfectas desde fuera? ¿Y qué nos dice eso sobre los esfuerzos que siempre se hacen por fortalecer la democracia cambiando las reglas? ¿Dónde está el equilibrio entre el diseño racional y esa realidad política que siempre es contingente, humana y cambiante? Una pregunta abierta y fundamental, ¿no? Que nos deja pensando en los límites, pero también en las posibilidades de la acción política para transformar las cosas.